¿Están viendo la pantalla? Dígame. Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Perfecto, muy bien. ¿Cómo está organizado el sistema urinario? Aparato excretor, riñones, conductos secretores y vejiga urinaria. Conductos secretores, cálices mayores y menores, uréteres y la uretra, masculina y femenina, que hay diferencias que la vamos a ver a continuación. Función del riñón: la orina es producida por eliminación selectiva de sustancias del plasma sanguíneo, hay una filtración indudablemente, la posterior reabsorción de agua también, iones, sales, azúcares, así como proteínas de bajo peso molecular. Sea cual sea la cantidad y concentración de la orina, esta contendrá cantidad de productos de desechos, sobre todo soluciones, iones también adecuados para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio bioquímico interno. Y la unidad parenquimatosa renal es la nefrona o nefrón. Puede considerarse pues como un apéndice del sistema vascular renal. Los dos riñones, perdón, reciben el 25% del gasto cardíaco total. O sea, tiene que ver la carga del riñón con la función de la presión arterial. Produce las hormonas eritropoyetina y la renina. Anatómicamente, ¿cuáles son las partes del riñón? Ahí tenemos una cápsula, una corteza y una médula. La cápsula, ahí lo tenemos, la cápsula, luego tenemos la parte cortical, la corteza, y luego en la parte cortical encontramos las pirámides de Malpighi, y de la parte medular donde encontramos la entrada de arteria y salida de la vena, y también, por supuesto, un ensanchamiento que se conoce como pelvis renal, donde empieza a formarse los uréteres, ¿no? Uno de cada riñón. Está envuelto por una cápsula pues delgada de tejido conectivo, y cada riñón presenta una corteza externa y una médula interna. Ahí tenemos un corte de riñón, donde tenemos acá claramente la corteza, y esta es la parte medular, ¿no? Y esta es la parte de la pelvis renal. ¿Cuáles son componentes de una pirámide renal? 10 a 18 pirámides existen en cada uno de los riñones, formadas por ramas delgadas de las asas de Henle, vasos sanguíneos y túbulos colectores. Y la papila renal se localiza pues en el ápice de cada pirámide renal. Tiene una punta perforada en un área cribosa que se proyecta hacia la luz de un cáliz menor. Entonces aquí en el esquema, una pirámide renal, ¿no? Y tenemos la corteza renal, la medorrenal, y esta es la papila renal cribosa, es el cáliz menor, y acá tenemos las nefronas o nefrones. Y vamos a ver entonces la composición de las nefronas. ¿Cuántos tipos de nefronas hay? En función de la localización del corpúsculo renal. Pueden ser corticales y yuxtamedulares. Aquí lo tenemos, de la corteza. Entonces aquí están los corpúsculos renales, que son corticales. Y las yuxta, vemos aquí, muy por encima de la parte medular, pues se llaman yuxtaglomerulares, esa de acá. Corticales y yuxtaglomerares. ¿Y cuáles son los componentes de la nefrona? Ahí lo tenemos. Glomérulo corpúsculo renal, acá está. Filtración inicial de la sangre. Los sistemas tubulares, donde se controla la concentración y la composición química de la sangre. Entonces, ¿cuál es el esquema de las funciones de la nefrona? Hacemos esta imagen para indicarles: esto es nuestro tubo contorneado proximal, este es el glómerulo renal, este es el asa de Henle, tubo contorneado distal, que se enfoca en los túbulos colectores, ¿no? Esa es la unidad anatómica funcional renal. Bien. Entonces, esquema de la función de la nefrona. 1. Calcio de Bowman, recoge el filtrado glomerular. 2. Túbulo contorneado proximal, túbulo recto, reabsorción de agua, proteínas y aminoácidos y glucosa. 3. Asa de Henle, generación de la gradiente de hipertonicidad entre los tubos colectores y el intersticio. Luego tenemos 4, túbulo recto distal y túbulo contorneado distal. Equilibrio ácido básico y de agua. Absorción de agua, iones de sodio y bicarbonato. Excreción de iones potasio y iones hidrógeno.
Y luego la última, túbulo colector y conductos colectores, reabsorción controlada de agua bajo la influencia de la hormona antidiurética, ADH. Bien, entonces acá nos están mencionando justamente tubo contorneado proximal, tubo recto, y aquí también nos están mencionando tubo recto distal y tubo contorneado distal. Perfecto. Vamos a ver qué cosa es esto. En la imagen de la nefrona, acá está la nefrona, tenemos el tubo contorneado proximal. Esa es la porción gruesa del tubo contorneado proximal o tubo recto. Y ese acá, ese es el tubo contorneado distal, ahí tiene su porción, ¿no? Su porción del tubo recto del tubo contorneado distal, ¿no? Son un poquito más gruesos que, por supuesto, la asa de Henle. La asa de Henle tiene su porción descendente y tiene su porción ascendente. Bien. Hecho esta aclaración, entonces nos vamos ahora con una parte. Este es el tubo recto, ¿no? Con tubo contorneado proximal. Y este es el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Ahí lo tenemos. Nefrona. Características del corpúsculo renal o de Malpighi. Es un glomérulo que es un ovillo de capilares. ¿Recuerdan ustedes en la cápsula de Bowman, su epitelio parietal, epitelio visceral, llamados también los podocitos? Entre ambos hay un espacio urinario, hay un polo vascular y polo urinario. Ahí lo tenemos. Este es el espacio de Bowman. Esta es la capa parietal. La capa parietal, esta parte de acá. Esta es la capa visceral de la cápsula de Bowman o podocitos, los podocitos. Y esta es la lámina basal. Este es el tubo contorneado proximal, este es el polo urinario y este es el polo vascular, donde está la arteriola eferente y la aferente. Y este es el túbulo contorneado distal. No olvidemos esta seguidilla de células del tubo contorneado distal. Vamos a ver de qué se trata. Está acá. Bien. ¿Qué estructura reconoce acá? Reconocemos el corpúsculo renal, la cápsula de Bowman, su capa parietal, es la capa visceral, ¿no? Capa visceral. Y acá vamos a ver algunos túbulos que después lo vamos a reconocer una vez que nos refamiliaricemos con las características de esos túbulos contorneados. Bien. ¿Qué son los podocitos? Son células epiteliales que presentan prolongaciones citoplasmáticas, procesos primarios y procesos secundarios o pedicelos. Ahí están los pedicelos. Los pedicelos. Esas prolongaciones que vamos a dar cortas, los pedicelos. Son los únicos que están en contacto con el capilar glomerular, ¿no? Este capilar glomerular, este es el podocito, este es el capilar glomerular. Este de acá. Tiene también células mesangiales, que vamos a ver después qué cosa es una célula mesangial, con una matriz también, una matriz mesangial. Este es el endotelio, con el capilar glomerular contiene actina y se une a la lámina basal por una alfa-3 beta-1 integrina, ¿no? Las integrinas ustedes saben que son moléculas de adhesión. ¿Qué son las hendiduras de filtración? Las hendiduras de filtración son espacios alargados que hay entre pedicelos adyacentes y atraviesan las hendiduras de filtración, glucosa, aminoácidos, agua, ¿no? Ahí están los diagramas de las hendiduras de filtración, esta de acá. Estos son los pedicelos. Entonces, entre pedicelo y pedicelo hay un diafragma de hendidura de filtración. Esta es la lámina basal, endotelio fenestrado. ¿Qué características presentan los capilares glomerulares? Capilares fenestrados. ¿Y qué representa el mesangio, que acabo de mencionar, mesangio? Es el tejido intersticial, células mesangiales que hay entre las capilares glomerulares. ¿Y cuál es la función del mesangio? Ahí tenemos mantenimiento de la membrana basal glomerular, fagocitan macromoléculas, regulan el flujo sanguíneo, receptores para la angiotensina 1 y para el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular, ustedes saben que se forma a nivel de la aurícula izquierda y participa pues en el control de los movimientos autonómicos del corazón.
¿no? Y tenemos entonces podócito, prolongación del podócito, se hacen los pedicelos, citoplasma de la célula endotelial, está el capilar, célula mesangial es el podocito, capilar, y es otro podocito, ¿no? Esto representa, pues, los capilares glomerulares. Característica más saltante de los componentes del sistema tubular. Comenzamos con el tubo contorneado proximal. Acá está. Rivete en cepillo, más acidófilo, menor diámetro luminal, luz irregular estrellada, menor cantidad de núcleos, 6 a 8 núcleos. Ahí tenemos. 2, 3, 4, 5. Por acá hay otro, 6 núcleos. La luz es estrellada, estrecha, más acidófilo. Bien, entonces, si nos vamos a la figura inicial, acá, ¿qué estructura reconoce? A ver, ¿este de acá qué cosa sería? Un tubo contorneado proximal. Proximal, muy bien, proximal. Glomérulo, ¿este de acá qué cosa es? Luz estrecha. Tubo contorneado proximal. Perfecto, muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, es inconfundible los tubos contorneados proximales, ¿no? La luz es estrecha, medio estrellada y acidófilo. Bien. Veamos otro tubo contorneado. Las agenlas, miren, en forma de U. La porción descendente es delgada, células planas, ¿eh? Lo van a reconocer por células planas, que se acá, ¿ven? Células planas. Es descendente. Y se encuentra en la zona medular, no cortical, sino en la zona medular. Y la de Henle gruesa, ascendente, acá lo tenemos, células cúbicas. Ahí están las células cúbicas. Lo encontramos tanto en la zona cortical como en la zona medular. Pero las descendentes solamente las vamos a encontrar en la zona medular. ¿Está claro? Esta es la gruesa, ascendente, células cúbicas. Entonces lo reconocemos por las células cúbicas. Células planas, cúbicas. Planas en la médula, hacia Henle, la porción descendente, hacia delgada, ¿no? Descendente. Gruesa, ascendente, células cúbicas. Lo encontramos en la zona cortical y en la zona medular. Ahí tenemos, a ver. ¿Estas qué cosa son? Estas delgaditas. Descendentes. Claro. ¿Esta acá? Gruesitas. Ascendentes. Claro, las gruesas, ¿no es cierto? Inconfundible, o sea, no pueden confundir el diagnóstico. Ahora, tubo contorneado distal. No tiene rivete en cepillo, lo que sí tienen las proximales, ¿no? Menos acidófilo. Mayor diámetro luminal, ven ustedes la luz. Luz circular, ahí está, la luz circular. Mayor cantidad de núcleos, ven ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 núcleos. Y contorneado distal. Hay un síndrome de Fanconi, presenta una disfunción en los tubos contorneados distales. Es un trastorno, pues, de la reabsorción de glucosa, aminoácidos, fosfatos y bicarbonato, hipocalemia, o sea, poca cantidad de potasio. Retrasa el crecimiento del niño, ven ustedes. No es un enanismo, no es un acondroplásico, no, simplemente es un síndrome de Fanconi por disfunción de los tubos contorneados distales. Los tubos colectores pueden ser corticales, la mayoría son medulares. Células cúbicas, ahí están células cúbicas que se transforman en cilíndricas, citoplasma pálido y límites celulares nítidos, como vemos acá, ¿no? Nítidos. Este es un conducto colector. Cúbicas que pueden ser acilíndricas, ¿no? Y se encuentran la mayoría medulares. ¿Puede haber corticales? Sí, pero la mayoría son medulares. El aparato yuxtaglomerular regula el funcionamiento de las nefronas. Se localiza en una zona de contacto entre la arteriola aferente y la mácula densa. Vamos a ver qué cosa es la mácula densa.
Les dije que no perdamos de vista estas células que están acá, unas a continuación de otras, bien pegaditas, en un tubo contorneado distal que viene a ser la mácula densa. Entonces, ¿dónde encontramos la mácula densa? En un tubo contorneado distal, acá está. Característico. Detecta variación de la presión, esta mácula densa, variación de la presión. Y constituido por células justaglomerulares, células de Reuter o granulares, que producen renina, enzima convertidora, angiotensina 1 y 2, son células modificadas de origen del tejido muscular liso. Mácula densa, células de granulares, epiteliales, de tejido de tubo contorneado distal, sensible a los cambios de la concentración pues, de cloruro de sodio en la orina, disminución de cloruro de sodio, aumenta la renina, en contacto pues, con arteriolas eferentes y aferentes. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las células yuxtaglomerulares? Acá están, células yuxtaglomerulares, esa de acá, en celeste. La mácula densa, acá está la mácula densa. ¿Dónde encontramos la mácula densa? En los tubos contorneados distales. ¿Qué más tenemos acá? La arteriola eferente, y también acá las células mesangiales intraglomerulares, esa de acá, intraglomerulares, o sea, dentro del glomérulo. Y estas son las células mesangiales extraglomerulares, esas moraditas. Entonces tenemos 1, células yuxtaglomerulares, 2, mácula densa. Las células mesangiales o lasis, o extraglomerulares o Polkisen. Sería 3, ¿no? Mesangiales extraglomerulares. Mesangiales extra, ahí están las extraglomerulares. También se llaman mesangiales lasis o Polkisen. Son pericitos, ustedes saben lo que son pericitos, que secretan matriz extracelular, fibronectina y colágeno. Y eso forma el mesangio, ¿no? El mesangio es una sustancia medio gelatinosa, ¿no? Por la presencia de colágeno, fibronectina y matriz. Función: participan directamente en la contracción, en la filtración, perdón, glomerular, Actividad fagocitaria de las IgG, inmunoglobulinas G. Secreta prostaglandinas, citoquinas y endotelinas que participan en la vasoconstricción. El sistema renina-angiotensina y aldosterona también. Tenemos nuevamente arteriola eferente, arteriola aferente. Células lasis, esta de acá, lasis, células granulares y productoras de renina, esta de acá. Y luego tenemos las células mesangiales glomerulares, estas rojitas de acá. Todo esto es el sistema yuxtaglomerular. Entonces, ¿quiénes forman el sistema yuxtaglomerular? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Quiénes forman? 1, células yuxtaglomerulares. 2, mácula densa. 3, células lasis o mesangiales extraglomerulares o Polkisen, ¿no? Y la función participa directamente en la filtración glomerular, lo más importante, ¿no? Más importante. Y también producen algunas sustancias como prostaglandinas, citoquinas, endotelinas, que son encargadas de la vasoconstricción, sistema renina-angiotensina, aldosterona. Y el sistema yuxtaglomerular. Hormonas que regulan la reabsorción tubular, la aldosterona. ¿Dónde se encuentran? Túbulo y conducto colector. Efectos: aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, agua, también la secreción de iones potasio. Angiotensina 2, lugar de acción: tubo contenido proximal, las ascendentes gruesas de Henle, túbulo contorneado distal y tubo colector. Aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, aumenta la secreción de iones de hidrógeno. HAD, la hormona antidiurética. Tubo contorneado distal y también a nivel del conducto colector, ¿no? Aumenta la secreción de agua. Péptido natriurético auricular, el tubo contorneado distal y conducto conector. Disminuye la reabsorción de cloruro de sodio. Y la hormona paratiroidea
tubo contorneado proximal, rama ascendente gruesa de la ACGL y tubo contorneado distal. Disminuye la reabsorción de los iones fosfato y aumenta la de iones calcio. Son hormonas que regulan la reabsorción tubular. Características estructurales y funcionales importantes del tubo urinífero. Con flujo renal, plano simple epitelio, plano simple que reviste la cápsula de Bowman, podocitos, capa visceral, exterior, capa parietal. Filtra la sangre, barrera de filtración de células endoteliales fenestradas. Tejido contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, cúbico simple con borde de cepillo, toda la glucosa. Entonces, ¿dónde se reabsorbe la glucosa? En los tubos contorneados proximales. Y las proteínas mínimo, el 80% del sodio y cloruro y agua. Transportan sodio fuera del túbulo, reduce el volumen del ultrafiltrado y lo mantiene isotónico con la sangre. Tubo contorneado distal, células cúbicas. Las células responden pues, a la aldosterona, eliminando el sodio del ultrafiltrado, y ultrafiltrado más hipotónico en presencia de aldosterona. Se incorporan ahí, se incorporan al ultrafiltrado iones potasio, amonio y iones hidrógeno. Asa de Henle, rama gruesa ascendente, cúbico, simple con borde en cepillo. Y las funciones son las mismas que el tubo contorneado proximal, lo mismo que el tubo contorneado proximal en resumen. Asa de Henle, rama delgada descendente, plano simple, permeable al agua, que abandona el ultrafiltrado y penetra en el intersticio. Y el ultrafiltrado se vuelve hipertónico respecto de la sangre. Otro, asa de Henle, rama delgada ascendente, tiene un epitelio plano simple, algo permeable al agua, que se incorpora al ultrafiltrado desde el intersticio. Y el ultrafiltrado se vuelve hipertónico respecto de la sangre. La urea también penetra en la luz del tubo. Y la asa de Henle, rama gruesa ascendente, cúbico simple su epitelio, funciones impermeable al agua, cloruro transportado fuera del tubo colector hacia el intersticio, y el ultrafiltrado pues se vuelve hipotónico respecto de la sangre. Aparato yuxtaglomerular, mácula densa, cúbico simple, controla el nivel del sodio y reduce el nivel de líquido. Las células de la mácula densa se comunican con las células yuxtaglomerulares, y las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, células musculares lisas, contienen gránulos de renina. Las células sintetizan renina, la liberan al torrente sanguíneo, y esta renina actúa sobre la proteína plasmática, formando angiotensina 2. Y los tubos colectores, cúbico simple, cilíndrico, en ausencia de la hormona antidiurética impermeable al agua, orina hipotónica. En presencia de ADH es permeable al agua, lo que produce una orina hipertónica. Entonces, todo el sistema tubular, ¿no?, debido a su constitución epitelial y también a la formación o no formación de iones o de hormonas, tienen pues una actividad bastante importante en el control de la homeostasis o el equilibrio ácido-base a nivel de la orina. Intersticio renal, ¿qué cosa es intersticio renal? Los espacios pues, que quedan entre los tubos renales están ocupados por tejido conectivo, laxo, compuesto por los correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Estos son los espacios, ¿no? Entre túbulo y túbulo, aquí hay un espacio, estos espacios libres, pero hay células extracelulares asociadas hasta acá, estos son los espacios o intersticios renales, ¿no? Hay fibroblastos, macrófagos, intersticiales medulares que producen medulipina 1 y medulipina 2, que son vasodilatadores. Intersticiales corticales producen eritropoyetina. Ese escaso en la corteza aumenta en la médula, estos intersticios. Entonces, estos intersticios no son zonas libres, sino que están ocupadas por células, ¿no?, fibroblastos, macrófagos e intersticiales medulares. Las vías urinarias secretoras, estructuras especializadas en almacenar y conducir la orina al exterior. Cálices menores, cálices mayores. Cálices mayores van a dar lugar a la perirenal. La perirenal, de ahí sale el uréter. Este uréter llega a la vejiga
¿no? A la vejiga urinaria, y luego de la vejiga urinaria a la uretra, ¿no? A la uretra. Ahí tenemos los riñones con sus conductos, los uréteres, vejiga urinaria, y tienen acá los orificios de llegada de los uréteres. Las características histológicas de las vías secretoras: uréter, túnica mucosa con epitelio transicional, ustedes lo conocen, 3 a 5 capas celulares, membrana basal y lámina propia. Túnica muscular, 2/3 proximales, lice, ya no es cile, sino lice, longitudinal interna, circular externa, 1/3, ¿no? 1/3 de longitudinal interna, circular intermedia y longitudinal externa, o sea, tiene una extensa capa muscular. Y adventicia, tejido conectivo, en el tercio proximal continúa con la cápsula renal. Membrana basal, el tercio inferior se continúa con la túnica externa de la vejiga. 3 a 4 milímetros de diámetro, 25 a 30 centímetros de largo, ¿no? Lo que tiene el uréter. No esfínteres ni válvulas. La musculatura vesical comprime para evitar el reflujo urinario. Aquí hay que hacer una aclaración. El uréter, su epitelio, si bien es cierto, es transicional, a diferencia del epitelio de la vejiga urinaria, este epitelio uréter se desarrolla a partir del mesodermo, mientras que el epitelio transicional o polimorfo, o también llamado urotelio, como también se le conoce, se deriva del endodermo. Esa es un corte transversal del uréter, ¿no? Una mucosa, transicional o urotelio, su lámina propia, túnica muscular, ¿no? Con disposiciones longitudinales internas, circular externa, al revés del tubo digestivo, es la túnica adventicia, con tejido conectivo y vasos sanguíneos. La vejiga urinaria tiene también su urotelio, unas 6 capas de células, ¿no? El urotelio, 6 capas de células, tiene una lámina propia, capa superficial, tiene un tejido conectivo denso, irregular, una capa profunda, tejido conectivo laxo, fibras de colágeno y elásticas. Tiene pues un músculo liso, por supuesto, tejido muscular, una adventicia, ¿no? Una adventicia con tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, con una cantidad de fibras elásticas, algunas partes concerosas, y forma un plexo vesical a nivel de la adventicia. En este caso, el epitelio de la vejiga urinaria, ya hemos dicho, es derivado del endodermo. Ahí lo tenemos, la vejiga, su epitelio, ¿no? Urotelio también. Tiene acá una parte más externa que es la cutícula, que trata de mantener justamente la expansión cuando la vejiga está llena, ¿no? La uretra femenina tiene un epitelio transicional, una capa muscular longitudinal y circular interna longitudinal y externa circular, y adventicia no tiene adventicia. Zona de epitelio cinírico, hay un esfínter de músculo estriado, el esfínter uretral, y la adventicia en la pared de la vagina. Lámina propia, tejido conectivo laxo, la glándula de Littré. Ya saben que la glándula de Littré sirve para disminuir la acidez, ¿no? de la orina. Y tenemos la vejiga, el cuerpo, el trígono vesical, el cuello, la uretra, el piso pélvico, músculo liso uretral. 3 a 5 centímetros de largo, la uretra femenina. La uretra masculina tiene 3 porciones: prostática, 3 a 4 centímetros, membranosa, 1 a 2 centímetros, peniana, 15 centímetros aproximadamente. El epitelio de la uretra masculina es un epitelio estratificado cilíndrico o pseudoestratificado también. La peniana es un epitelio pseudoestratificado, epitelio poliestratificado plano. En el cuerpo esponjoso encontramos glándulas de Cooper, uretrales, y glándulas de Littré. No hay capa muscular en la
porción peniana de la uretra masculina. Tiene sus porciones. Y ahí tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra cavernosa, o también llamada la peniana, ¿no? Y en las sesiones clínicas ahí tenemos la glomerulonefritis aguda, enfermedad que hace que los filtros de los riñones se inflamen y se forme tejido cicatricial. Al final los riñones pues no pueden eliminar el exceso de agua y de desechos de la sangre, ¿no?, para producir orina. Y por otro lado, hay insuficiencia renal aguda, pérdida repentina de la capacidad de los riñones, ¿no?, para eliminar los residuos y concentrar la orina sin perder electrolitos. La hipertensión arterial, una enfermedad que más daño cardiovascular produce, puesto que largo tiempo es asintomática. La HTA es causada por una perturbación en la fisiomorfología renal. La litiasis renal, o sea, cálculos renales, ¿no?, es una perturbación renal de una modulación de los electrolitos, minerales, entre otras causales. En su constitución de estos cálculos hay ácido úrico, calcio, que en presencia de orina precipitan en la pelvis renal. Y hay un tumor de Wilms, un nefroblastoma, es el tumor más frecuente en niños. Ven ustedes el riñón con su nefroblastoma, ese es el tumor canceroso. El signo clínico más común es una masa abdominal, 90% de los casos. Los hallazgos microscópicos presentan diferentes estadios de la nefrogénesis, con blastema metanéfrico, células estromales y epiteliales en forma de rosetas. Cambia totalmente la constitución, ¿no?, histológica de los riñones. Puede haber también riñones en herradura. Tenemos la forma de los riñones en herradura, cada uno con su respectivo uréter. ¿Son funcionales? Sí. ¿Causan molestias? No, son asintomáticos. Y este es otro tumor, el tumor de Wilms, que está ocupando toda la masa del riñón, ¿no? Es un tumor de Wilms. Y tienen ustedes otro cuestionario, tratan de desarrollarlo. En cualquier momento se les pide para que puedan, sobre todo los que están mal, ¿no?, los que tienen dos al lado, tienen que tratar de desarrollarlo, ¿no?, para darle alguna oportunidad, para que puedan rendir un sustitutorio y evitar, pues, entrar al curso de verano, que siempre jalan, curso de verano. Se presentan en el curso de verano pasado, eran 12, aprobaron 3, desaprobaron 9. ¿Y cuánto pagar? 750 soles. Es caro, ¿no?, porque ya no hay, pues, que no tienen ustedes que gastar ese dinero, que lo pueden utilizar en otras cosas, ¿no? Muy bien. Descansen después de su ardua tarea de dar su examen de anatomía. Están entrando de Doctor, Dime. doctor, disculpe, pero falta la exposición de los compañeros del Ah, bloque ya, del... Sí, ya de una vez. ¿Están ahí presentes los compañeros? sí, doctor, comienza el grupo 2. Ya, Por perfecto. favor, el delegado que comparte pantalla.